El petróleo es lo que pudiera considerarse como el inicio de una nueva era para algunos. La década de 1970 marcó un punto de inflexión en la relación entre el petróleo y el resto de la energía. Fue una década en la que los levantamientos en Medio Oriente mantuvieron a Occidente en vilo por el tema del petróleo y esto dio lugar a la llamada petropolítica, que ha dominado desde entonces el escenario global. Primero en la crisis de 1973, cuando los miembros árabes de la OPEP redujeron el suministro en respuesta a la guerra de Yom Kippur. 6 años después, la revolución iraní provocó un segundo impacto en la oferta. A partir de entonces, la política exterior y económica quedaría inextricablemente entrelazada a medida que los grandes estados industriales se apresuraban a permanecer cerca de sus proveedores, obviando sus diferencias ideológicas y en algunos casos incluso yendo a la guerra. Tan desesperados estaban por garantizar el acceso a los combustibles fósiles. Hoy, ese ciclo familiar parece estar llegando a su fin. ¿Qué tanto es falso o cierto este argumento? Parece estar llegando a su fin. Primero lo analizamos como pregunta. Máximo Torero, analista del IFPRI. ¿Cómo estás desde Washington? ¿Qué me respondes? Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Mira, yo no creo, yo creo que estamos ahorita en una etapa de caída de precios. Se estima que el precio se debe estabilizar en $65 por barril. ¿Cuáles son las dos dimensiones que creo que son importantes para la región, sobre todo? Por un lado, tiene la dimensión de la oferta, que son los países exportadores, que es el caso de Venezuela y los problemas que está enfrentando, pero eso también afecta a lo que es el acuerdo Petrocaribe, que afecta a todo Centroamérica, a los 17 países que son parte de este acuerdo, porque ellos recibían petróleo barato. Entonces, lo que está dando esta oportunidad de precios bajos es que ya no necesariamente van a depender de estos subsidios o préstamos blandos que daba Petrocaribe. Y por otro lado tienes el problema de la volatilidad, ¿no? O sea, qué tanto esta caída va a ser estable o van a haber fluctuaciones y cómo eso puede afectar la economía. Ya que estás tocando los países del Caribe, por ejemplo, es una buena noticia hasta cierto punto, mientras tú te arreglas el micrófono, Máximo, es una buena noticia que para varios países que son consumidores la caída del precio del petróleo, claro que resulta una buena noticia, no necesariamente para países productores que no hicieron la tarea o que tienen fuertes desequilibrios y cuya dependencia en el oro negro es tan grande que hoy empiezan a sentir un fuerte tropiezo, tanto en finanzas públicas como en el tema de, las divisas, por supuesto. Siendo esta una buena noticia, hemos visto a lo largo de las últimas semanas, pues también precios de la gasolina más bajos. En el caso de Estados Unidos, los consumidores están agregando dólares a su bolsillo y, por lo tanto, el potencial de agregar esos dólares extras al bolsillo tiene consecuencias interesantes para la economía estadounidense. No hay que olvidar que 2/3 partes del crecimiento económico en Estados Unidos proviene precisamente del consumo, de los consumidores. Ellos son los responsables de generar ese porcentaje de actividad económica. Pero hay otros países que han estado más expuestos y típicamente son los países del Caribe y lo son por las importaciones de petróleo, porque en este ambiente de alzas que vivimos en el precio del combustible en el precio del hidrocarburo, pues estos países sufrían al importarlo y por supuesto precios más altos de productos refinados. Ahora la noticia es que los precios están cayendo y que tanto como Estados Unidos, esto podría ser una muy buena noticia para los países que son los más consumidores de este petróleo, del hidrocarburo. En ese contexto es que nosotros estamos analizando el factor petróleo y sumándolo al factor de una nueva era y el factor de Petrocaribe, que es esta alianza que se generó, que la promovió el presidente en sus tiempos, presidente Hugo Chávez, y dentro de la cual hay cerca de 18 países y muchos de los cuales han podido comprar petróleo con financiamiento barato por lo menos, y ahora que están cayendo los ingresos del gobierno de Venezuela, muchos se preguntan cuánto es lo que se va a ajustar ese vínculo, esa relación, en la relación que tiene Venezuela, el gobierno venezolano, con sus países miembros en esta alianza, que es una alianza energética, y al mismo tiempo el efecto que tiene para países como Haití, por ejemplo, uno de los países o el país más pobre en el hemisferio occidental. Máximo, dicho lo cual, te mencionaba a Petrocaribe y los países que quedan más expuestos con el problema de esta alianza, con la caída en los precios del petróleo,
y un ajuste en esa asociación. Y estoy pensando en Haití porque es el obvio y porque es el país más pobre del hemisferio occidental y que apenas se está recuperando de una situación cuando ya está viviendo además una crisis política. Hablemos de Petrocaribe y los... I cannot do more than what I am doing right now. Bueno, creo que no me está escuchando. ¿Me escuchas, Máximo? ¿Tú me escuchas? Perfecto. Te estaba yo preguntando, háblame un poquito de lo que podemos esperar de esa relación de Petrocaribe con los países de Centroamérica. ¿Qué tan expuestos quedaron? Mira, lo que yo creo que puede pasar es la dependencia de los 17 países en Petrocaribe, que era este suministro de petróleo de parte de Venezuela, donde les daba intereses bajos y préstamos blandos, va a reducirse, porque si los precios están más bajos internacionalmente, claramente hay oportunidades para que estos países puedan importar directamente el petróleo. Como te mencionaba anteriormente, yo creo que el principal problema y lo que tenemos que estar atentos, sobre todo en los países más pobres, es cómo se puede evitar o minimizar la volatilidad de precios que pueda traer como consecuencia variaciones en el precio del petróleo en el futuro. Ese es un elemento. Y el otro elemento, en países pobres como el caso de Guatemala, que en la parte sur tiene gran exportación de azúcar y de que están transformando en etanol, para ellos les va a ver afectados por la caída de precios del petróleo, porque ya no van a tener esa opción, ¿me entiendes? Al caer tanto el precio del petróleo, la opción de exportar etanol se reduce, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos factores. Y los desequilibrios que ya tienen ellos y la necesidad que tienen de recursos. Hace algunas semanas estuvimos hablando con representantes del Fondo Monetario Internacional que ya han estado yendo en misiones a pues estudiar, quizá un poco tarde si me permites, a estudiar lo que puede pasar con estas economías. Pero tú y yo hablábamos durante algunos meses y varias ocasiones hablamos de otro factor que está golpeando a las economías centroamericanas. Guatemala, una de ellas, por ejemplo, y es el factor de la sequía, de este hongo en la roya, en la planta de la roya en el café, y cómo se suma este nuevo factor a lo que ya era el desafío para los agricultores de estos países, Máximo. Claro, hay tres factores que están afectando a la región ahorita, que es la sequía, el clima, el problema de la roya que empezó en el 2012, siguió en el 2013 y se va a sentir hasta el 2014 al 2015, y también hay el problema como consecuencia de la violencia de la migración de niños, ¿no? Sí. Entonces, esto, lo bueno el lado bueno, porque hay lado positivo y lado negativo, ¿no? El lado positivo es que tienes ahorita precios internacionales de commodities bajos, que les permite a estos países importar alimentos y también pueden tener un acceso a precio de petróleo más bajo. El lado complicado es que la crisis y el golpe es tan fuerte en estas tres dimensiones que los países están con muchos problemas por su situación fiscal para poder avanzar y desarrollarse. Entonces, acá a lo que iban antes es bueno para estos países que son importadores netos de petróleo, pero ya lo tenían por el lado de Petrocaribe. Entonces, ¿cuánto está haciendo un efecto sustitución básicamente o cuánto no? Eso habría que evaluarlo. Pero por otro lado, la crisis que les ha golpeado es muy fuerte y eso se está reflejando en números de pobreza elevados, en que los problemas sociales no se están dando abasto y en muchos de estos países no estás viendo el impacto que esperabas en estos programas, ¿no? Inseguridad alimentaria es lo que me haces pensar y bueno, 2015 no se antoja fácil para muchos países de la región que descansaron tanto los precios del petróleo, pero Centroamérica tiene este desafío y se hablaba de 2 millones de personas en la región. ¿Cómo se ve el panorama en los próximos meses en ese contexto? Mira, el panorama en Centroamérica se ve bastante complejo. Si quieres calcular, dar números, tenemos más o menos 1,5 millones de personas afectadas por la roya, alrededor del 20 al 30% de la producción de café. Para algunos países como Honduras estás hablando de alrededor de 6 puntos del PBI en términos de exportación. Entonces hay un costo muy complicado y luego está la sequía, donde las cifras son alarmantes, que si bien ya se ha estabilizado, pero hay cifras y hay consecuencias alarmantes. A eso le agregas el problema de la migración infantil, que ahorita, para que tengas una idea, en el año 2002 el 90% de la migración infantil de Estados Unidos venía de México. En el 2014-13 estamos hablando que el 75% viene de Centroamérica, ¿no? Y eso es consecuencia de la crisis que se está viviendo en las zonas. Si tú te empiezas a ver de dónde salen los niños, están saliendo de los estados y de las ciudades que están más afectadas por niveles de pobreza y desnutrición crónica en la región, ¿no? Bueno, pues con esos desafíos y buscando soluciones es que nos encontraremos en un futuro próximo. Máximo Terrero desde Washington. Gracias por tu análisis. Hasta una próxima oportunidad. No, muchísimas gracias.